En esta oportunidad se nos ha pedido referirnos al papel que puede jugar la Defensoría del Pueblo en un escenario por todos deseado como es el posconflicto. Lo primero que debo reconocer es ese proceso de líder que ha generado la academia, pero en especial el externado, porque un escenario de posconflicto requiere ser liderado por la academia y lamentablemente como integrante del Estado estamos en mora de iniciar ese proceso. Eso ha llevado que algunos enemigos del proceso de paz o quienes no comparten la filosofía se atraviesen haciendo referencias que no comparten la realidad, y esa desinformación ha llevado a que la sociedad hoy en día no tenga claro varias figuras que son tan importantes, pero que en un escenario como el que nos encontramos tan calificado es claro referirnos a ellos. Y es tarea también de todos los asistentes volverse líderes al replicar con los demás ciudadanos, con los demás colombianos, ese proceso, hacerlo entender qué es lo que buscamos. Si trasladáramos uno de los postulados del doctor Jairo Parra Quijano, que citó el doctor Jaime Bernal Cuéllar aquí, de la economía procesal, pues yo diría como defensor que me adhiero a todo lo que dijo el doctor Jaime Bernal Cuéllar y daría por terminada mi intervención, porque creo que estamos en todo de acuerdo. Sin embargo, haré el esfuerzo de referirme y compartir con ustedes una publicación que próximamente la Defensoría, en su proceso de divulgación y promoción de los derechos humanos, está preparando en un escenario de posconflicto. Nuestra participación hace referencia primero a hacer una reflexión filosófica sobre la paz y el conflicto, y además sobre la política pública que el Estado colombiano debe proponer para afrontar con éxito los desarrollos de la negociación del gobierno con los alzados en armas. El segundo, proponer una reflexión sobre la justicia de transición y sobre las dificultades que se derivan del deber del Estado de aplicar las normas del derecho internacional humanitario en un contexto de degradación del conflicto como el que vive la sociedad colombiana. El tercero, discernir el papel del defensor del pueblo en esa política de paz que, como todas las políticas públicas fundamentales, deben ser una política de Estado y no exclusiva de un gobierno. La primera idea que quiero esbozar es una comprensión útil de la paz en los infortunios tiempos que vive Colombia. No puede reducirse a la urgente y necesaria negociación entre el gobierno y la guerrilla, pues eso sería suponer que la paz es solo ausencia de guerras y que la posible desmovilización tras la negociación garantizaría la reconciliación social. En efecto, como lo han señalado Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y muchos otros pensadores contemporáneos, la paz es hija de la justicia y en consecuencia la paz debe entenderse como el proceso de construcción de una sociedad más justa. En este sentido, la paz es posible si se funda en consensos sociales y si se propone como un proceso fundado en esfuerzos humanos que se van encadenando y sucediendo de manera paulatina hasta llegar a ese fin que se llama justicia. Con base en esta idea, se puede afirmar que en el entorno violento que vivimos los colombianos, que alcanza dimensiones y características mayores que las del conflicto armado, la construcción de la paz demandada de la sociedad colombiana y de su Estado, los medios necesarios para llegar al fin de una sociedad más justa. Esto supone, por un lado, que debemos superar las dicotomías fundadas en racionamientos irreconciliables entre las urgencias políticas y las necesidades de justicia, por ejemplo, y por el otro, que debemos comprender que, más allá del pragmatismo, el éxito de las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla, que buscan poner fin al conflicto y evitar que se produzcan más víctimas en el futuro, es solo la primera etapa del proceso dirigido a la reconciliación social y a la vez
el fundamento para garantizar los derechos de las víctimas y para construir una sociedad más justa. La segunda idea que quiero esbozar es de carácter económico y social y consiste en corroborar que la violencia que vive Colombia y sobre todo aquella derivada del conflicto armado echa raíces en el pasado de exclusiones sociales y de inequidades e injusticias en nuestro país, lo que significa que un proceso de paz solo es legítimo si los consensos sociales se traducen en la construcción de una sociedad incluyente e igualitaria. Quienes comparten la idea de que la paz es hija de la justicia, también estarán de acuerdo en que la gestión del defensor del pueblo en un país azotado por las diferentes formas de violencia debe encaminarse a proponer y vigilar que el Estado colombiano provea los medios adecuados para construir esa sociedad más justa, una sociedad de derechos. Se puede agregar en este sentido que en aras de la paz el Estado debe hacer todo, pero no debe hacer de todo. Esto es, que el Estado, el gobierno, los legisladores, los jueces, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público, tienen límites precisos en el respeto de los derechos humanos de los asociados. Se puede constatar, pues, que el segundo dilema de las sociedades que buscan transitar hacia la paz se origina en un proceso de internacionalización, pues como lo sostiene James Rosenau, cuanto más presencia y acciones demandamos del Estado, más éste ve reducido su tamaño y sus funciones. Manuel Castells hace una reflexión parecida. Según su perspectiva, bajo el proceso de globalización y como consecuencia de la abstención o de la incapacidad del Estado para llevar a cabo políticas sociales basadas en la equidad y políticas económicas anticíclicas, se ha producido una agudización de las crisis intrínsecas del capitalismo liberal que se manifiestan en incrementos de la desigualdad y de la pobreza que se originan en la exclusión social y política, en el incremento del desempleo y en la acumulación inusitada de la riqueza. Bonaventura de Sousa agrega en el mismo sentido que, comillas, si es verdad que el Estado Nacional está sujeto a la lógica del capital, no es menos verdad que la lógica del capital está cada vez más sujeta a las decisiones políticas del Estado. Cierro comillas. Esta contradicción esencial se desglosa en otras. Abro comillas, cuanto más es el Estado parte constitutiva de los conflictos y problemas sociales, más está llamado a resolverlos. Cuanto mayor es la necesidad de la intervención del Estado, menores son los recursos, particularmente financieros, para una intervención eficaz. Por esta transformación o declive de las capacidades del Estado, se ha implicado una transformación de las relaciones internacionales en un proceso denominado globalización. También ha significado la transformación de los conflictos armados. Rupert Smith afirma que la guerra moderna se ha transformado y se puede constatar que en nuestros días hay crecientes desigualdades en cuanto a las armas, surgen redes terroristas transnacionales y privatiza lo que antes era actividades militares ejercidas en todo caso por las Fuerzas Armadas. El primer corolario de esta reflexión es que en un mundo donde ha cambiado la estructura de las relaciones internacionales, también ha cambiado la estructura de los conflictos. Frente a esta situación han surgido una propuesta positiva de la paz. De acuerdo con Galtung, el proceso de internacionalización ha significado un cambio en las ideas sobre la paz en el mundo que consiste en pasar del simple mantenimiento del statu quo basado en la obligación de no agredir a otros a la construcción de una nueva cultura contraria a la violencia basada en la obligación de contribuir de manera positiva con la construcción de una sociedad diferente. La paz, pues, necesita de un Estado que represente a una sociedad generosa.
El segundo corolario de esta reflexión, que se funda en la idea de que la paz es hija de la justicia, es que el Estado juega un papel definitivo en la construcción de una sociedad más justa. En consecuencia, la acción comunicativa del defensor del pueblo en un país azotado por diferentes formas de violencia debe encaminarse a consolidar el consenso social necesario para legitimar el proceso de construcción de una sociedad más justa y a vigilar que el Estado colombiano provea de los medios adecuados para construir la paz. El Estado, por su parte, debe alcanzar el monopolio de la fuerza y sobre esa base debe garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos y debe procurar un orden económico incluyente e igualitario. En efecto, dada la crítica e infortunada realidad de violencia que vive nuestro país y considerando los dilemas que se suscitan en la compleja necesidad de alcanzar el equilibrio entre el objetivo opuesto de justicia y paz, la misión del Estado parece descomunal, porque debe procurar tres medios necesarios para la reconciliación social. El primero, garantizar el proceso que inició con las negociaciones entre el gobierno y los alzados en armas, cuyo éxito procura la desmovilización. El segundo, garantizar sobre las bases de una justicia transicional los derechos de las personas que han sufrido y han sido afectadas por este conflicto. El tercero, garantizar, con base en una intervención efectiva en el mercado, la construcción de un modelo más justo e incluyente. La acción del defensor del pueblo en el posconflicto se manifiesta en consecuencia de cuatro maneras. En primer lugar, en una magistratura moral capaz de suscitar diálogos sociales abiertos y democráticos y de movilizar los saberes que allí se producen en función de un proceso que garantice la paz duradera y estable. En segundo lugar, en una supervisión de la acción del Estado, esto es, de todas las ramas del poder público y de manera especial de la gestión de la administración pública frente al posconflicto. En tercer lugar, la promoción y garantía de los derechos humanos, de tal manera que la función pública parte de un supuesto esencial, el respeto a la dignidad humana como valor que legitima la existencia del Estado mismo. En cuarto lugar, una incidencia en la formulación de las políticas públicas cuya ejecución sea necesaria para la construcción de este proceso de paz duradero. El tercer corolario de estas reflexiones que se fundan en la idea de que la paz es hija de la justicia tiene carácter económico y consiste en que la intervención del Estado en el mercado para garantizar la productividad y sobre todo la distribución de la riqueza debe contar con un escenario diferente, esto es, un proceso de desmovilización cuyo éxito significará una disminución paulatina de los costos de la guerra. En este sentido, es preciso considerar que la contabilidad de la guerra no debe considerar solamente los gastos de defensa de un Estado, también deben contabilizarse las pérdidas por los daños derivados de los actos de la guerra y, lo que es peor, deben considerarse el costo en vidas humanas que se pierden o que son convertidas en víctimas o que son desplazados o que son reclutados o cualquier forma de victimización. El trabajo de Paul Collier demuestra, en efecto, que la guerra retarda el desarrollo porque en los países que la padecen hay una destrucción de capital y porque la población civil productiva es afectada. Esta situación en la que se malgastan los recursos, costos económicos y costos sociales de la violencia tienden a disminuir el crecimiento económico o a hacer que éste no sea sostenible. Además, agrega Collier, las guerras dejan un legado de odios y frustraciones que constituyen el ambiente propicio para que se revivan los conflictos. Collier demuestra de manera inversa que el desarrollo se opone a la guerra en la medida en que solo la paz permite que haya actividades más productivas, que las personas puedan dedicarse a ellas libremente y que las instituciones cuenten con recursos para crear una cultura de convivencia y de tolerancia.
Es sobre estas bases que el defensor del pueblo entiende que las negociaciones con la guerrilla que se iniciaron en Oslo y que se siguen en La Habana deben considerarse solo como una etapa inicial del arduo proceso de construcción de la paz, en la que estará vigilante para que el gobierno, como un líder legítimo de la gestión pública, busque la desmovilización como un medio para evitar más víctimas en el futuro y además para sentar las bases que garanticen los derechos de las víctimas del pasado, para construir un modelo de desarrollo más equitativo y así lograr la reconciliación social. El cuarto corolario de esta reflexión, que se funda en la idea de que la paz es hija de la justicia, tiene carácter jurídico y se refiere a la degradación del conflicto armado interno colombiano, que se expresa en la desestructuración de las fuerzas, en la pérdida de sus identidades políticas en favor de intereses económicos, en una degradación de los medios de la guerra hasta confundirse con la criminalidad común y además en un involucramiento creciente de las personas civiles. Como lo ha demostrado la profesora Mari Kaldor en su trabajo publicado en 1999, titulado Viejas y Nuevas Guerras, existe una diferencia entre las guerras presentadas en los años 80 y 90, a las que denomina nuevas guerras, y viejas guerras que, según su argumento, son configuradas especialmente entre los siglos XV y principios del siglo XX. De acuerdo con la profesora británica, en las llamadas nuevas guerras, las dinámicas presentadas sufren un proceso de transformación enmarcado en el contexto de la globalización. Se hace menos visible la conexión directa entre los fines políticos y la guerra, y las motivaciones económicas aparecen como principal motor de esta. Como puede constatarse, es muy crítica la transformación de las guerras en el mundo contemporáneo. No obstante, lo que interesa destacar en estas reflexiones que propongo es que las sociedades que han padecido las consecuencias de conflictos armados internos desarticulados y de prácticas de guerra degradadas, como la colombiana, suelen asumir posturas extremas que dificultan los consensos y las posibilidades de legitimar la desmovilización en una negociación. Además, y esto es tal vez lo más grave, las normas internacionales de carácter humanitario que buscan regularlos se quedan cortas, porque algunas personas civiles participan directamente en las hostilidades y pierden de manera circunstancial su condición de personas protegidas. En efecto, el protocolo segundo adicional a los 4 convenios de Ginebra fue concebido y puesto en vigencia cuando los conflictos armados internos obedecían a paradigmas típicos de la guerra civil y no consideraron las situaciones descritas por los teóricos sobre las actuales transformaciones de los conflictos. Meltzer pone en evidencia la crítica situación de los conflictos desarticulados al advertir que el objetivo principal del derecho internacional humanitario es reglamentar la condición de hostilidades y poner a salvo a los civiles. El principio de distinción entre objetivos militares y personas protegidas, continúa Meltzer, es fundamental para llevar a cabo la tarea de protección de la población civil. Sin embargo, agrega, el continuo desplazamiento de las hostilidades hacia centros urbanos en las últimas décadas ha permitido que los civiles se confundan cada vez más con los actores armados y, lo que es peor, ha facilitado que los civiles, por la fuerza o por la necesidad, participen en actividades relacionadas con operaciones militares. Esta tendencia pone en evidencia la precariedad de las reglas del derecho internacional humanitario existentes y suscita una interpretación adecuada de las mismas. En nuestros días no solo es necesario distinguir entre fuerzas armadas y los civiles, sino entre personas civiles que participan directamente en las hostilidades y las que no lo hacen. En efecto, en los conflictos armados internos como el colombiano, es fundamental que los actores del conflicto establezcan con claridad en qué circunstancias una persona civil lleva a cabo una participación directa en las hostilidades. La cuestión que se suscita es en qué circunstancia específica los civiles participan directamente en las hostilidades.
No obstante, sostiene Meltzer, en los conflictos armados no internacionales como el colombiano, la situación es más compleja por la desestructuración del mismo, porque los medios de la guerra se han degradado hasta aproximarse a lo que podría denominarse criminalidad común, y porque hay algunas personas civiles que participan directamente en las hostilidades. La consecuencia de esta degradación del conflicto armado interno, dice Tony Fanner, es que el principio general del derecho internacional humanitario y referido a la obligación de todo combatiente de distinguir entre combatientes y no combatientes es aún mucho más difícil de respetar. Estas consideraciones sobre la paz y las alusiones al derecho humanitario que he propuesto hasta aquí me permiten esbozar el quinto corolario de estas reflexiones, que se fundan en la idea de que la paz es hija de la justicia y consiste en que la justicia transicional emerge de situaciones de transformación en una sociedad derivada de las violaciones masivas de derechos humanos o infracciones graves, masivas y sistemáticas al derecho internacional humanitario, que tuvieron lugar en escenarios de dictadura o de conflicto armado, en donde se debe entender las exigencias de justicia, pero de manera tal que se logre consolidar la paz o el fortalecimiento de la democracia. El conflicto armado en el país presenta una serie de particularidades que obedecen, entre otros factores, a su permanencia en el tiempo, a la naturaleza de distintas facciones que lo integran, su correlación con el narcotráfico y el reciente proceso de justicia y paz al que se sometió solo una de las partes del conflicto, lo que impide que tenga parangón en el ámbito internacional e invita a reflexionar sobre quiénes deben y pueden someterse en un proceso como el actual. En este punto de mi análisis es preciso comprender que para superar un conflicto armado mediante unos acuerdos con los alzados en armas es necesario, entre otras cosas, aplicar normas penales alternativas y especiales. Este supuesto suscita dos reflexiones. La primera, ¿puede la sociedad implicada en el conflicto aceptar una ruptura del principio de la generalidad de la ley en favor de los alzados en armas que se sometan a estas normas penales de excepción? La segunda, ¿pueden las partes en el conflicto armado, esto es, el gobierno y los alzados en armas, comprender que la paz es mucho más que un acuerdo sobre normas penales alternativas, o para decirlo en términos de Radbruch, como ya lo mencionó el doctor Jaime Bernal, no se trata de buscar un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal? En todo acuerdo de paz se debe diseñar la manera en que la sociedad, abatida por la violencia y el conflicto armado, abordará la cuestión de los crímenes cometidos por las partes en disputa. Internacionalmente se ha entendido que ante la comisión de violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, los derechos de las víctimas incluyen verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El derecho de justicia implica puntualmente el deber del Estado de juzgar y condenar con penas proporcionales a los responsables de los crímenes investigados. Sin embargo, este principio tiene excepción en el ámbito de la justicia transicional, en donde se entiende que no se puede ligar justicia exclusivamente a la imposición de las medidas penales y se puede renunciar a su empleo previo el cumplimiento de una serie de requisitos y garantizando en todo caso la investigación y el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y a acciones encaminadas a evitar la repetición. En este contexto es necesario que en Colombia se proponga como país en permanente conflicto un modelo transicional que parta de la realidad social e identifique desde el inicio factores que influyen en el mismo, como el narcotráfico y las bandas criminales, que incluya a todos los actores armados, que se respeten los derechos de las víctimas, que prevea mecanismos efectivos de seguimiento a las gestiones de procesos definitivos de desarme, desmovilización y reintegración en la sociedad
para ser reinsertados. Y finalmente, que se planifiquen y ejecuten modelos que eviten el riesgo del retorno al conflicto, lo que incluye políticas públicas de largo alcance y no medidas meramente coyunturales. A estas ideas es preciso sumar otras que deriva de la internacionalización de los derechos humanos. Cualquier modelo de justicia transicional que adopte el Estado colombiano debe ser compatible con sus compromisos internacionales en materia de protección de derechos humanos. En particular, no puede darse la espalda a la abundante jurisprudencia de los órganos que integran el sistema interamericano de los derechos humanos a la hora de establecer los límites bajo los cuales debe investigarse, enjuiciarse y castigarse las graves infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas por quienes concurren a un escenario de justicia transicional. En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ocupó propiamente del contenido mínimo de justicia que debe acompañar todo proceso de justicia transicional, incluso tratándose de procesos de paz que tengan por objeto poner fin a un conflicto armado interno. En efecto, en la sentencia del 25 de octubre del 2012, frente al caso, comillas, masacres de El Mozote y lugares aledaños versus El Salvador, cierro comillas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente indicó que el contenido mínimo de justicia de un modelo transicional supone, primero, el respeto y garantía de los derechos de las víctimas, pues incluso en un periodo de transición los estados no pueden anular las obligaciones internacionales de respeto del derecho a la justicia de las víctimas. Segundo, el deber de investigar con seriedad y sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Tercero, la posibilidad de conceder amnistías e indultos siempre que no tengan por propósito sustraer a los responsables de la acción de la justicia u ocultar la verdad. Es admisible con el fin de alcanzar una paz duradera y estable. Cuarto, la prohibición de conceder amnistías o indultos frente a infracciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes contra la humanidad u otras vulneraciones graves a los derechos humanos. Estas reflexiones permiten inferir que los compromisos internacionales del Estado colombiano no impiden que se diseñen modelos de justicia transicional en los que, con el propósito de alcanzar una efectiva y duradera, se modelen las exigencias de la justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el escenario del conflicto. Moderación o flexibilización que en ningún caso puede entenderse como la concesión de amnistías absolutas o la omisión de investigaciones serias e imparciales tendientes a esclarecer los hechos e individualizar a sus responsables. De esta manera, el sexto corolario que se esboza en esta presentación consiste en afirmar que es posible realizar procesos transicionales que respeten los derechos de las víctimas y que permitan la efectiva realización de procesos de paz, acudiendo a procesos de selectividad de casos y al reconocimiento de la responsabilidad. Aunado a que se incluya en el programa transicional procesos y mecanismos efectivos de desmovilización, desarme y reintegración, y políticas públicas que permitan a todos los actores un proceso sostenible y de proyección, esto es, un proceso que no solo dé respuestas coyunturales. En efecto, frente a la cuestión de si se debe castigar efectivamente a todos los delitos cometidos o aplicar penas alternativas a los mismos atendiendo las necesidades del proceso de acuerdo y tránsito hacia un posconflicto, la Defensoría del Pueblo ha defendido la tesis según la cual en el marco internacional y en diversos procesos de transición se ha preferido la aplicación de alternativas y procedimientos que permitan la judicialización de conductas graves pero priorizadas. Las reflexiones propuestas hasta aquí me permiten concluir que los escenarios para la acción de la Defensoría del Pueblo están, en primer lugar, en la construcción de saberes sociales a partir de la magistratura moral, referidos a comprender que un proceso de paz es mucho más que la negociación que se está llevando a cabo en La Habana
y en segundo lugar, a comprender que mientras dura ese proceso en Cuba, la misión defensorial implica el deber de procurar y promover el cumplimiento de las garantías fundamentales de asistencia y de realización de los derechos, así como la promoción de la reparación a las personas expuestas a mayores riesgos de vulneración. En este caso concreto, el contexto de la justicia transicional en Colombia, dicha misión se traduce en el escenario de acompañamiento a los actores del proceso para una garantía material y promoción de sus derechos, de manera que se contribuya a la eliminación de circunstancias de discriminación, marginación, revictimización y se provea de los mecanismos de transición que permitan un proceso en el que se alcance acciones de paz y convivencia duraderas. En este orden de ideas, se plantean por lo menos 4 escenarios de acción defensorial que se relacionan con dicha misión en el contexto de la justicia transicional para Colombia. El primero tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas, sus derechos y su representación judicial. El segundo punto es el relacionado con el papel de la Defensoría en el proceso de desmovilización, desarme y reintegración de los excombatientes y su representación judicial. Un tercer aspecto tiene que ver con las posibles salidas constitucionales a la pregunta sobre la participación en política de los excombatientes y la posición asumida por la Defensoría frente a este tema. El cuarto escenario de acción defensorial está en el diseño, planificación y ejecución y seguimiento de un método que preserve la memoria histórica del conflicto, que garantice la verdad a las víctimas y que procure la no repetición de la violencia en generaciones futuras. El apoyo que el defensor del pueblo le ha dado al proceso de la paz en La Habana no puede interpretarse, pues, como una aceptación de todo lo que se acuerde en esa negociación. El defensor no aceptará en ningún caso que se eluda el reconocimiento de los victimarios que tienen que hacer frente a las víctimas y estará atento para que en todo caso las negociaciones garanticen la verdad, la justicia y la reparación, como lo ha establecido recientemente la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-180 del año que avanza. Finalmente, recordemos para finalizar las palabras de Juan Pablo II. La paz no se escribe con letras de sangre, sino con la inteligencia y el corazón. Muchísimas gracias.